Hola chicas, chicos, ¿qué tal? Me quería sumar a la iniciativa de hacer un vídeo para todos vosotros de estiramientos, ¿vale? Como mis compañeros han estado haciendo en anteriores ocasiones y aportar mi granito de arena al confinamiento que está siendo bastante largo y quién sabe lo que nos queda, ¿de acuerdo? Muy bien, empezaremos estirando las articulaciones de los tobillos, ¿vale? Nos sentaremos en una silla, la que tengáis por estar por casa, ¿vale? Cualquiera. ¿Vale? Espalda bien recta, apoyada en la silla, el talón lo apoyaremos un poco más hacia afuera de la rodilla contraria y haremos rotaciones hacia adentro del tobillo, ¿vale? 5 o 6 rotaciones, está bien, cambiamos la rotación hacia afuera. Tenéis que intentar que la articulación rote todo lo posible, ¿eh? Sin forzar, haciéndolo suave. Cambiaríamos la pierna. Rotamos primero hacia adentro, bien grande el movimiento, y luego cambiaríamos hacia afuera. Vale, muy bien. Nos pondríamos de pie, encima de una esterilla, descalzos, ¿vale? Que sintamos bien el suelo, que el pie también trabaje la planta. Nos pondríamos de puntillas y aguantaríamos de 5 a 10 segundos con el talón bien hacia arriba y aguantando el equilibrio, ¿de acuerdo? Aquí estamos estirando los gemelos, ¿sí? Parte primera, fácil. Segunda parte, subimos los dos brazos y aguantamos igual, pero con la dificultad de que estén los dos brazos bien hacia arriba, ¿eh? Hombros que toquen casi las orejas y abdomen bien estirado también. Añadimos los brazos arriba para que el abdomen también tire, ¿de acuerdo? 3, 2, 1, bajamos brazos suave y bajamos talones. Muy bien, subimos la rodilla derecha, pie izquierdo bien apoyado en el suelo, mantenemos el equilibrio, las dos manos se entrelazan, agarran la rodilla derecha y que enfoque al cielo, bien arriba. Aquí estamos estirando la parte posterior de la pierna, glúteo y compañía. Aguantamos ahí. 5 o 6 segundos. Soltamos pierna, baja un poco la rodilla, abrimos brazos y ahora mi mano derecha por dentro va a abrir la rodilla derecha hacia el lado. Parte interior de la pierna, aguantamos el equilibrio. Si os es muy complicado y tenéis alguna cosa por el lado, tipo mesa o otra silla, nos agarramos también, 3, 2, 1, soltamos la pierna derecha, vamos con la izquierda. Primer ejercicio, acordaros, rodilla frontal, adelante, aguanta el equilibrio, el pie derecho ahora, entrelaza los dedos, coge rodilla, enfoca hacia arriba. Aquí lo que también estamos trabajando es el equilibrio y si os dais cuenta cuando hagáis el estiramiento, notaréis que el pie derecho también trabaja aguantando todo el cuerpo, moviéndose de un lado para otro sin levantarse del suelo. Abre brazos, mano izquierda coge rodilla izquierda y abre hacia afuera. Lo he dicho antes, si veo que me voy a tambalear o me caigo, me agarro a una pared, a una silla, a una mesa, lo que tenga más cercano. Aguanto 5 o 6 segundos. Suelto pierna. Bajo brazos, muy bien. Me pongo lateral para que me veáis. Ahora el talón va a intentar tocar el culete atrás. La mano misma del lado que estamos trabajando coge el empeine y aprieta hacia atrás el talón. Si no toca no pasa nada. Tenéis que procurar que la espalda esté recta y que la rodilla esté junto con la otra rodilla. Aguantamos el equilibrio. Estamos estirando el cuádriceps ahora mismo, Si fuerzo más hacia atrás, tira más. Si veo que me cuesta mucho, suelto un poco para que relaje el músculo. 5 o 6 segundos. Suelto suave el empeine derecho, me cambio de lado, vamos con el lado izquierdo, lo mismo, talón atrás, mano izquierda, engancha el empeine, rodilla con rodilla, aprieto el abdomen, espalda recta y talón atrás al culo, aguanto equilibrio. Igual que en el ejercicio de antes, que hemos puesto la rodilla al frente, aquí también jugamos con la estabilidad del pie, ¿vale? Ahora mismo mi pie derecho está haciendo fuerza hacia afuera y hacia adentro para aguantar mi peso, y el equilibrio del cuerpo. 3, 2, 1, suelto. Muy bien, ahora cojo aire fuerte por la nariz
Lo suelto por la boca y voy a intentar que mis manos toquen el suelo cuando lo suelte. Aquí tenéis que procurar que los talones no se levanten del suelo y que me tire la parte posterior de la rodilla. Por aquí detrás, isquios. Hay que tirar la parte de los isquios por aquí detrás. Toda la pierna, bien estiradas las rodillas, aguanto. 3, 2, 1, subo poco a poco, vértebra a vértebra, la espalda se me va incorporando y lo último que sube es mi cabeza. Desde aquí rotamos hombros hacia atrás, los dos a la vez, bien grande el movimiento de rotación, Cambiamos hacia adelante, los dos a la vez. Deja los hombros quietos, abraza el aire y cuando diga una, volvemos a coger aire fuerte arriba, los brazos nos acompañan, una suben. Suéltalo por la boca, bajan los brazos al mismo tiempo por los lados. Coge grande el aire, abre los brazos. Siguiente 2. Suéltalo, bajan. Y última toma de aire fuerte arriba y nos ponemos de puntillas. 3. Quedan brazos bien arriba, los hombros me tocan las orejas, estiro bien los laterales, puntillas bien clavadas al suelo, aguantamos y soltamos en 3, 2, 1. Muy bien, chicos, espero que os haya gustado, gracias por vuestra atención y aguantaremos todos juntos. Adiós.